junto con saludarles a todas y a todos, me presento, soy Silvia de Mirigián. Esta conferencia versa sobre los fundamentos filosóficos políticos de la comunicación gubernamental y para ello nos remontamos a planteos realizados en el mundo occidental varios siglos atrás. Bien, vamos a comenzar por la escuela socrática y aquí la obra de Platón nos brinda la piedra de toque inicial para pensar el campo disciplinar de la comunicación política, que incluye a su vez la comunicación gubernamental. Claro que en su tiempo, durante el denominado siglo de Pericles, no eran estos los términos precisos con los que se refería el filósofo al abordar la temática. Sin embargo, en este, como en el resto de los pensadores clásicos a los que nos referiremos, encontramos importantes reflexiones y afirmaciones que nos legan un vasto reservorio de conocimientos para pensar la disciplina en la actualidad. De hecho, un clásico se define precisamente por esa cualidad, por la vigencia de sus preguntas acerca de los problemas que observaba en su época y a la vez por la posibilidad de pensar con sus categorías los temas y problemas que siguen aconteciendo en nuestras sociedades y gobiernos. Si nos remontamos entonces al inicio de la tradición de pensamiento occidental, encontramos la histórica controversia entre sofistas y socráticos. Y esa controversia se daba a la hora de abordar cómo comunicar lo político. ¿Y a qué se debía esa controversia específicamente? Al respecto podemos decir que a través de los siglos, en las polis griegas, se produjo un cambio en las condiciones materiales de vida de la población que conllevó una modificación de la estructura social y una progresiva democratización. Hacia el siglo V a.C., nuevos estratos sociales fueron surgiendo gracias a las reformas del rey Solón en Atenas, que incluyeron, entre otras decisiones, la implementación de una política de reforma agraria, que permitió a un gran número de atenienses el acceso a la ciudadanía. Y con ello, una nota importante de la que debemos tener cuenta es que ese proceso implicó un tipo de democracia directa gracias a que incluía a pocos ciudadanos, es decir, que todos los ciudadanos votaban, no a través de representantes y que se pronunciaban acerca de los temas que hacían al gobierno cotidiano de la polis, pero que a la vez recordamos que solo participaban algunos pocos hombres de todos los que habitaban Atenas. Porque ¿quiénes eran ciudadanos? Ciudadanos eran los hombres mayores de edad, no extranjeros, y con una cierta condición material resuelta en función de las relaciones que, como dirá luego Aristóteles, se saldaban al interior del oikos, del ámbito familiar y doméstico. De allí que las relaciones de par igualdad que se establecían en el mundo de lo político entre aquellos hombres que accedían a una ciudadanía plena se apoyaban en una situación de sujeción al interior de la casa. En el seno de la vida familiar se daban relaciones de índole jerárquica y vertical. De tal manera, todo lo que diremos acerca del período grecolatino se ve atravesado por la condición contextual del modo de producción esclavista. A partir de estos cambios comienzan a producirse las demandas de participación popular. A su vez, se pretende participar en los asuntos de gobierno, en las asambleas deliberativas, en los tribunales judiciales, todas tareas que hasta ese momento habían sido desarrolladas por otros sectores menos numerosos y más selectos, propios de los gobiernos aristocráticos, cuando primaba un criterio de virtud, o de los gobiernos oligárquicos, cuando el criterio que primaba de selección se basaba en las rentas o posesiones materiales. Como toda disputa entre distintas perspectivas y sistemas de ideas, estas temáticas fueron analizadas en detalle, tanto por Platón como por Aristóteles y luego también por los pensadores romanos como Cicerón. Así, al producirse esta primera experiencia democrática, los nuevos sectores que llegaban a la política y que antes se dedicaban exclusivamente a tareas artesanales o rurales, comenzaron a necesitar ciertos recursos retóricos y discursivos para hacer oír su voz y transmitir sus opiniones y pareceres sobre la cosa pública. En virtud del carácter deliberativo
entonces que debía asumir la asamblea pública, esos recursos, esa preparación para argumentar de modo eficaz, recayó en los sofistas. Los sofistas no revestían la condición de filósofos como Sócrates o Platón, sino que desarrollaban su tarea en calidad de meros profesores. En consecuencia, los sofistas fueron estigmatizados por los socráticos, tanto porque tomaban ese trabajo de enseñanza como una labor y cobraban por hacerlo, vale decir que no realizaban esa tarea solo por amor a la sabiduría, sino también por brindar recursos argumentativos sin perseguir el fin último del conocimiento, que para Sócrates se refería a la inteligibilidad de las verdades primeras, vale decir, a nociones fundantes para el orden social, como por caso el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo justo. De tal modo, como veremos, el carácter ético y moral de la filosofía socrático-platónica aparece como inapelable para pensar quiénes deben dirigir, administrar y comunicar los asuntos de gobierno. Ahora bien, algunos sofistas llegaron a alcanzar cierto prestigio y establecer algunas premisas que luego fueron desarrolladas por posteriores corrientes filosóficas de la modernidad. Tal es el caso, por ejemplo, de Protágoras, quien al afirmar el hombre es la medida de todas las cosas, introduce la noción relativista en torno a la homomensura. Otro sofista, llamado Gorgias, mantenía una postura escéptica en relación al conocimiento y su comunicación, y afirmaba: nada existe. Si algo existiese, el hombre no podría conocerlo. Y si lo pudiese conocer, ese conocimiento sería inexplicable e incomunicable. Por ello, ante esta suerte de premisas, los socráticos cuidarán con mucho detalle y aliento qué es lo que se le va a comunicar a los niños, integrantes de las futuras clases dirigentes, y de qué modo ponderar lo bueno y lo malo en términos absolutos, sin que reste lugar a planteos maniqueos sobre ningún tipo de cuestiones. De esto se sigue, como señalaremos, luego que el planteo sobre una condición ética en lo que respecta a la comunicación política y gubernamental es determinante para la escuela socrática. Hay dos pasajes muy interesantes en la obra República de Platón que ilustran esto que estamos diciendo. Por un lado, cuando se le advierte a los poetas, a Homero y a Hesíodo, que tengan cuidado con aquellos relatos que van a leer los pequeños, que luego van a conformar las filas de las clases dirigentes, porque no se puede humanizar a los dioses y presentarlos presos de sus pasiones. Por otro, es muy interesante el pasaje que, si alguno en algún momento tiene oportunidad de tener la obra entre sus manos, lo puede encontrar en el parágrafo 520 CD, cuando dice: pero nosotros os hemos formado jefes y reyes para que desciendan a la morada de sus conciudadanos y los gobiernen, y no se queden, explica a grosso modo en estos términos, no se queden en ese ámbito de confort, de la reflexión y de la contemplación de las ideas filosóficas, sino que desciendan al mundo de la política, que es un mundo complejo, donde no todos los entenderán, pero donde, si ustedes tienen todas aquellas herramientas con las que los hemos formados, van a poder saber cómo llevar, cómo dirigir a buen puerto, a lograr una buena vida en común para el conjunto de la sociedad. Esto dicho ya con las restricciones que hemos aclarado del modo de producción que imperaba en aquella época. Bien, ahí de todos modos se observa que unir la filosofía a la política es lo que le da el carácter eminentemente ético a la función del gobernante y de lo que comunica ese gobernante a su pueblo. Muy bien. Dicho todo esto, entonces, lo que podemos encontrar en estos pasajes son claros ejemplos de cómo la comunicación política en general y formadora de las élites que llevarán adelante el gobierno de la polis deben anclar en sólidos valores morales desde la infancia, y todo ello en pos de forjar una ciudad unificada y no presta a grietas sociales que deriven en procesos de sedición política que eran, digamos, muy frecuentes en la Grecia clásica y atemorizaban mucho a nuestros pensadores.
Bien, como hemos dicho, entonces la condición restrictiva que implica toda mirada aristocrática de la política encuentra en estas advertencias de Platón a los grandes poetas como Homero y Hesíodo. Y entonces hay que prestar especial atención a cómo formar a los futuros gobernantes. Dicho todo esto, solo hay para los socráticos conocimiento verdadero y permanente a través de las representaciones racionales de las cosas y no de la mera opinión. ¿Y cuáles son, preguntamos, las representaciones racionales de las cosas? Los conceptos, que a diferencia de los objetos sensibles, no son captados por los sentidos, no son opinables, no se puede decir esto o aquello de algún tema en particular, sino que se llega a ellos a través del ejercicio de la razón. Sobre todo esto también va a discurrir la obra aristotélica. En función de eso, para Aristóteles, que parte de una concepción empirista muy diferente al idealismo platónico, socrático, el carácter del hombre se ve precisamente definido por su capacidad de logos. ¿Qué supone esto? Bueno, esto supone la condición de posibilidad para atribuirle el ejercicio de lo político, en tanto indica una especificidad propia del humano, que lo habilita para deliberar y administrar la cosa pública. En este sentido es particular la idea que tiene acerca de la comunicación bajo un registro político, es decir, la comunicación política se concibe para el estagirita de forma inseparable de su fin específico, el cual no es únicamente transmitir una opinión o simplemente informar, sino principalmente persuadir o convencer al otro de sus propias razones. Sobre esto diserta específicamente en su obra Arte Retórica. La herencia grecolatina también nos ha dejado otra obra relativa a la disciplina de la comunicación política que abordaremos más adelante con el mundo romano. Ahora me interesa señalar que esa democracia directa, deliberativa, se daba específicamente dentro de todas las formas políticas que nuestro autor Aristóteles estudió mediante el análisis de 158 constituciones que recopiló en su tiempo histórico, y donde observaba que lo que más, digamos, abundaban no eran las formas republicanas de gobierno. Reitero, lo que él suponía era que la democracia deliberativa iba a tener su mejor versión en esa forma de república democrática que acá resaltamos en este gráfico, porque era el gobierno donde las mayorías iban a tratar de llevar adelante la administración de lo común para el bien de la totalidad de los ciudadanos de esa polis. Muy bien. Si pasamos entonces al mundo romano, decíamos que con Cicerón encontramos en su hermano más pequeño, Quinto Tulio Cicerón, la elaboración, algunos dudan de su autoría, del brevario de campaña electoral. Esta obra se trata de un pequeño manual que tiene por finalidad brindar consejos sobre el comportamiento durante una campaña electoral. Tal como suele ocurrir con la obra de Maquiavelo, si bien ha sido blanco de críticas desde el punto de vista moral, en términos pragmáticos, porque se elabora una suerte de estrategia de campaña que toma forma de consejos y observaciones precisas en tono de una antropología política sobre la naturaleza humana, que no siempre es positiva, sino más bien a veces lo contrario, atiende específicamente a las posibles conductas de los electores, de los contrincantes políticos y de los partidarios propios. Con todo esto, el legado, digamos, del mundo antiguo tiene varios siglos de olvido, cuando lo que aparece en el recorrido histórico es la etapa medieval, y en esa etapa medieval, si avanzamos en el tiempo, vamos a encontrar que el campo de la ciencia política como tal y sus subdisciplinas, estas que estamos abordando aquí, la comunicación gubernamental por caso, se ven soslayadas por lo que fue la denominada teoría descendente del poder o teoría de las dos espadas. Esta teoría se inaugura con el agustinismo político aproximadamente en el siglo IV después de Cristo,
y será luego de casi 8 siglos, hacia el siglo XIII después de Cristo, que comienza a recuperarse la política como ciencia. ¿Y a partir de qué? A partir de la obra que desarrolla Tomás de Aquino. Tomás de Aquino desarrolla una propuesta teórica apoyada en la idea de un doble orden. ¿Qué queremos decir con doble orden? Bueno, con esto queremos decir que se sientan las bases para que las teorías ascendentes del poder comiencen a recuperar el ámbito de lo terrenal con el redescubrimiento de la obra aristotélica, de la esencia natural del hombre, más allá de su condición de creyente, y con la ley positiva que, aun cuando subordinada a la ley divina y eterna, permite seguidamente identificar distintas formas de gobierno político, aun cuando también debemos recordar subordinadas al poder religioso. Todo este trabajo del tomismo lo que hace es permitir luego, siglo posterior, con la elaboración teórica de Marsilio de Padua, de Guillermo de Ockham, de Juan de París, de inclusive Nicolás de Cusa, llegar al momento del Renacimiento en los siglos XV, XVI, y a partir de aquí, con el influjo de las condiciones materiales que dan fin al feudalismo, se desarrollarán 3 grandes líneas de pensamiento en la Europa occidental. Por un lado, la de Tomás Moro, que elabora su Utopía en Inglaterra, la de Maquiavelo en Italia, y la de Lutero, que llevará adelante la gran reforma protestante en Alemania. Comencemos con Maquiavelo. Conocido como el florentino y como el representante del humanismo cívico, una de sus obras más divulgadas es El Príncipe, que aclaramos debe ser leída como una parte de una obra de más largo aliento en la construcción de su teoría política, que se denomina Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Si en esta última obra construye detenidamente los argumentos que lo llevan a ponderar como forma óptima de gobierno a la República, él es más conocido por El Príncipe, que se hace mucho más divulgada a lo largo de la historia y que tiene como eco en la disciplina de la comunicación política y gubernamental mucha, digamos, plausibilidad en función de que ahí él se asume como calidad de consejero a la vez que de pragmático hombre de política. Una parte de las pautas recomendadas para conservar el espectáculo de lo político responden efectivamente a estrategias comunicacionales. Por tanto, su príncipe tenía características diferentes a lo que hoy podríamos denominar un príncipe mediático, por caso. De forma que resulta erróneo tratar de traspolar esas características a los gobernantes actuales, literalmente o linealmente, tal como puede verse en parte de la literatura relacionada con el marketing político y las campañas electorales. Ahora bien, hay que tomar en cuenta otra relación central que atraviesa la obra de Maquiavelo y que se relaciona con el vínculo entre virtud y fortuna, que estructura toda su obra. Según el florentino, este vínculo juega un papel preponderante para comprender la historia tanto de la vida de los hombres como de los estados y de su desarrollo. Ya con Aristóteles, la virtud del hombre político, del buen ciudadano, se define en relación al etos social en el cual despliega su acción. Y con Maquiavelo, la virtud del príncipe se da a sí mismo en relación al carácter y el humor de su pueblo. Su realismo se estructurará sobre 2 pilares: la historia considerada como un momento clave para la comprensión de la política y su concepción antropológica negativa, pesimista de la naturaleza humana. En relación a esto, Maquiavelo dice: los hombres son ingratos, volubles, simulan lo que no son y disimulan lo que son. Huyen del peligro, están ávidos de ganancia y mientras les haces favores son todos tuyos. Pero cuando se te viene encima la mala fortuna, te vuelven la cara. Es importante entonces mencionar aquí que la filosofía política clásica se apoya en una concepción teleológica de la naturaleza a partir de la cual la estructura
a partir de la cual la estructura de la idea de que cada hombre persigue un fin es principal. Para los antiguos, para los griegos, para los romanos, pero dicho en griego, era la eudaimonía. Para los modernos se podría traducir ligeramente como la felicidad, pero para Maquiavelo, en cambio, el ser humano no está destinado a esa forma de plenitud, sino a conseguir su propia satisfacción, no la felicidad en comunidad. En esta obra el príncipe no se planta en ese, digamos, perfil que asumían los antiguos. Sí lo va a hacer en discursos. Entonces, sin lugar a dudas, este es uno de los signos visibles de la modernidad de Maquiavelo y su contexto da comienzo a una antropología subjetiva centrada en el deseo y la necesidad de cada hombre. En su pensamiento entonces la política se desliga de la tutela religiosa y vuelve al político un técnico que debe ser lo suficientemente hábil para utilizar las herramientas que están a su alcance para obtener el éxito político. En este sentido, el bien común aparece desligado de cualquier connotación moral, en la medida que las acciones que lleva adelante el príncipe tienen como objetivo último el beneficio de todos. En tanto, la acción política persigue el bien común, queda desligada, decíamos, de cualquier norma moral tradicional. Ahora bien, sostendremos a continuación que, bajo la premisa del poder en tanto relación, puede verse a Maquiavelo como el primero que adelanta una semiótica del poder, y por lo tanto la necesidad de significarlo. En otras palabras, el poder tiene que significarse de alguna forma, y esa significación solo puede realizarse en virtud del vínculo que se establece entre el príncipe y sus súbditos. Mientras que en la antigüedad Platón lo ubicaba en la figura del rey filósofo, cuya esencia natural estaba apoyada, como hemos dicho, en la sabiduría, ese príncipe virtuoso, ese rey filósofo formado en las ideas primeras, en el medioevo lo que vamos a encontrar es que la idea del príncipe se asimilaba a la del monarca cristiano. Pues bien, será Maquiavelo quien abra ahora la posibilidad de definir a este hombre, el príncipe, más por su obra que por su esencia. En esta medida se ponderará positivamente la instrumentalización de la apariencia, entendiendo que no se es bueno ni malo, sino en el despliegue de su propia obra y en el ejercicio de conducción. El príncipe justifica las formas de su aparición y la construcción de su imagen como medios necesarios para sus fines. En este punto, el ejercicio del poder requiere que el príncipe, dice Maquiavelo, sea visto bajo una sola apariencia, evitando proyectar el carácter múltiple de su verdadera naturaleza. Por tanto, ahora el príncipe no debe mirarse en el espejo de la virtud, sino crear una imagen de sí donde la realidad y la apariencia son las dos caras de una misma moneda. No es pues necesario, nos dirá, que el príncipe tenga cualidades deseables, pero sí mucho que parezca tenerlas. E incluso, dice, me atreveré a decir que si las tiene y se las observa, siempre son perjudiciales, pero si aparenta tenerlas, son útiles. Por ejemplo, parecer clemente, leal, humano, íntegro, devoto y serlo, pero tener el ánimo al mismo tiempo predispuesto de tal manera que si es necesario no serlo, puedas y sepas adoptar la cualidad contraria, va a sugerir Maquiavelo en El Príncipe. Bien, debemos decir entonces que existía un género de tradición medieval que hegemonizaba la literatura política de la época y que se denominaba espejo para príncipes. Consistía en aconsejar a los nobles para que fueran gobernantes virtuosos. Esto vamos a ver que aparece también en la obra de Tomás Moro, en Utopía. Sin embargo, Maquiavelo discute las posturas humanistas cristianas propias de este autor, de Tomás Moro o de otro, de Erasmo de Róterdam, para quienes la gloria y el honor se lograban con la virtud. Maquiavelo cree, en cambio, que el príncipe no ha de poseer necesariamente todas las virtudes, pues solo basta con que aparente tenerlas y que se valga de ellas según la necesidad y su conveniencia, subrayando, como hemos señalado antes, que la autonomía de la política respecto de la moral es un punto de inflexión para pensar el ingreso a la modernidad. Tal propuesta implica entonces, por un lado, aceptar
que la actuación política y la comunicación del gobernante dependerán de las circunstancias y que éstas serán las que permitan la concurrencia de unas u otras virtudes. Por otro lado, también refuerza su idea de la relación especular-espectacular entre el que domina, el príncipe, y el que es dominado, el pueblo o los súbditos. En este sentido, la metáfora de la política como un espectáculo resulta de especial relevancia. Pero decíamos, no siempre esto es lo que prima en la obra completa de Maquiavelo. Maquiavelo antepone también la imagen sobre el lenguaje como el elemento esencial que permite construir una política espectacular, contrariamente a lo que mucho tiempo después algunos autores del campo de la comunicación política moderna, al que se dedicarán mis colegas en las próximas conferencias, desarrollarán conceptualmente como espectáculo político, donde lo que prima es el lenguaje político por sobre el simbólico. En el pensamiento de Maquiavelo, el actor es el príncipe y el espectador es el pueblo. El escenario de la política lo constituye el despliegue de la acción del gobernante que resulta en su propia obra, en esa cuota de virtud que tiene que ver con la acción política. Podemos pensar que aquí comienza a elaborarse la idea de gobernabilidad en términos de la construcción semántica del poder y de su conservación. La gobernabilidad, hemos escuchado, es desde las transiciones políticas un factor explicativo muy importante para pensar, por ejemplo, la autonomía, la soberanía de un país. Pero volvamos a Maquiavelo. El pueblo para él está lejos de ser un espectador pasivo. Por esa razón Maquiavelo siempre alude al concepto de relación. Y entonces, solo un pueblo puede comprender un príncipe y un príncipe a un pueblo, como polos que se reclaman mutuamente, y por eso él establece la tríada de los afectos. En un momento de su obra El Príncipe, él pregunta, ¿qué es preferible? ¿Que un príncipe sea amado, sea odiado o sea temido por su pueblo? Y haciendo una analogía con el estrecho vínculo que mantiene unido al creyente con su Dios, él va a decir que lo mejor es que sea amado y temido al mismo tiempo. Y no, de ningún modo, en ninguna manera, odiado. Causarse ese malestar es gestarse problemas innecesarios. Muy bien. La otra obra que yo les mencionaba, y que es muy importante para pensar nuestra actualidad, en virtud de todo el dilema que aparece sobre la cuestión de la atribución de los valores republicanos, aparece el discurso sobre la primera década de Tito Livio. Aquí Maquiavelo desarrolla las virtudes de la forma de gobierno republicana con el fin de suplir la falta de virtud o los infortunios del gobierno que puede atravesar un solo hombre, el príncipe. Hay un par de capítulos que acá les menciono que son muy interesantes y en algún momento tienen posibilidad, repito, de tener la obra entre sus manos, donde él argumenta por qué las faltas de los pueblos provienen de las faltas de los príncipes, por ejemplo. ¿Por qué hay que tener, aún siendo un príncipe con todo el poder en el puño, una conducta virtuosa, más allá de no ser un príncipe cristiano? Muy bien. Podemos decir entonces que el factor clave para comprender por qué la forma de gobierno republicana resulta más virtuosa que la monárquica, que la del príncipe, para la conservación y engrandecimiento de la patria, reside en su diseño institucional. En esta obra retoma el modelo de la histórica República Romana y apela a la representación de todos los espíritus sociales que habitan en el Estado, vale decir, el popular democrático, el aristocrático y el monárquico. Y de allí que la participación en la res pública, en la cosa pública, de estos sectores representados en sus respectivas instituciones, tal como fue en la antigua Roma, la integración del sector popular, de ese pueblo, de ese demos en los tribunos de la plebe, del sector más noble, aristocrático, en el Senado romano, y del sector monárquico en la posibilidad de existencia de dos cónsules en la antigua República Romana, propendía, según el florentino, a una mejor calidad institucional, en tanto se propicia la deliberación entre los desiguales sobre los asuntos comunes y a pesar de los disensos y o las acusaciones públicas que pudieran surgir. Porque de esa dinámica política, de disenso, de deliberación y hasta de acusación, que no podía ser vana, debería ser bien justificada,
se encontraba el factor que robustecía el ejercicio deliberativo, la calidad de la condición ciudadana y la forja de una más fructífera comunicación gubernamental a la hora de unir la ciudad, el Estado, el país, la nación, las diversas formas en que podemos nominar a las formas políticas. Ahora bien, en relación al otro humanista, porque dijimos que Maquiavelo era un humanista cívico, pero que Moro era un humanista cristiano, tal como Erasmo de Róterdam. En relación a este humanista cristiano, Tomás Moro, que es un gran precursor y hombre de política, recordemos que fue alcalde de Londres, ¿no? Durante el reinado de Enrique VIII, se puede afirmar que en su famosa obra Utopía encontramos una crítica demoledora a las condiciones de salida del período medieval, en el que se produce ese proceso de acumulación originaria del capital que bien explica en el capítulo 24 Marx de su obra, conocida también por ese nombre, El Capital. Moro, atravesado por los nuevos tiempos y descubrimientos técnicos que permiten la circunnavegación de nuevos continentes, ubica en la ficción de Utopía y en la figura de un viajero llamado Rafael Idlodeo la letra de un nuevo orden, que dice observar en un lugar soñado, en un lugar que se asemeja mucho a lo que algunos viajeros relataban de lo que era la abundancia de la América recién descubierta, de nuestra América recién descubierta, y que etimológicamente podríamos desglosar como utopos, cuando la U es negación, un lugar que no existe en ningún lugar, pero que este humanista cristiano se encarga de describir a pie puntillas como el más igualitario y justo de todos los órdenes, tanto en su dimensión distributiva como cultural, social y política. Y aquí hay una nota muy importante, porque él hace relatos muy específicos, al igual que lo hacía Platón en su obra República, de qué se le debe transmitir a los niños, de cómo las comidas deben ser en común, de cómo los ancianos deben ser respetados, de cuáles son las premisas de un orden que no va a ponderar privilegios, sino que va a tratar de pensar en un registro equitativo para toda la comunidad y de valores, ¿no? De hecho, hasta la tolerancia religiosa y el divorcio son contemplados en varios pasajes de esta obra. Aunque claro, como es un humanista cristiano, el pluralismo religioso siempre tenía que tener un corte monoteísta. Muy bien. Aquí precisamente, y por la biografía del propio Moro, que termina condenado a muerte por decisión de su rey, Enrique VIII, cuando en defensa de la Iglesia románica decide no firmarle el acta de supremacía para declarar el quiebre con la Iglesia de Roma, desde la isla, desde Inglaterra, es que surge la pregunta acerca de la plausibilidad en relación a cómo dirigirse al gobernante y aconsejarlo. Hay un artículo muy interesante escrito por Horacio González que versa sobre esta cuestión. También podríamos revisarlo en algún momento. Pero, volviendo a nuestro tema, podríamos decir que se pregunta, y es una pregunta que formula Horacio González en ese artículo que escribe sobre Tomás Moro, si es mejor hablarle al político con sentencias directas o presentar sus razones de manera oblicua, justamente porque el propio Moro termina siendo condenado por manifestarse abiertamente en sus valores y creencias frente al rey Enrique VIII. Se despliega entonces aquí nuevamente un papel fundamental para el campo de la comunicación política y gubernamental. La contienda discursiva entre los humanistas cristianos, por ejemplo, Erasmo de Róterdam y el mismo Moro, será esencial a la hora de plantear la necesaria rectificación de ciertas prácticas eclesiales vaticanas, pero a su vez de defender hacia afuera y hacer frente a la viralización reformista que tiene lugar con la campaña mediática que desarrolla Martín Lutero para embestir a ese poder religioso monolítico que perduró durante el largo medioevo. Para cerrar con este periodo del Renacimiento, y ya con nuestra conferencia también, el periodo de Martín Lutero y la Reforma Protestante, se puede decir que es la antesala de la Edad Moderna. Y nos detenemos finalmente en esta gesta reformista de Martín Lutero, quien logró comunicar de manera, decimos, extraordinariamente pragmática, eficaz, un mensaje político de índole rupturista con los poderes de la época.
y también rupturista con las subjetividades individuales, como con esa estructura jerárquica tan poderosa que era la Iglesia románica. En el plano de las ideas, mediante el adelanto tecnológico que fue la imprenta, se otorgó la posibilidad de traducir la Biblia del latín al alemán y a otras lenguas vernáculas, y se produce entonces un quiebre con la intermediación que cobraban las capas eclesiásticas en la interpretación de las escrituras. Se da entonces la posibilidad de un acercamiento del individuo, del hombre, a su Dios creador, permitiendo realizar una revisión, una reinterpretación crítica y profunda de la teología medieval, que era de corte descendente. Y abona, como luego estudiarán tanto Marx como Weber, desde el plano de las condiciones materiales, más el primero, y las relativas a las creencias y los valores, el segundo, Max Weber, la posibilidad de disolver la condición de reproducción del mundo feudal y caminar hacia el surgimiento de la moderna sociedad capitalista. Así, la dinámica de la contienda en términos de la difusión de una acción colectiva que puso de manifiesto la disputa entre los precursores reformistas y humanistas cristianos, se dio mediante estrategias de propagación y amplificación de mensajes divulgados a través de imágenes caricaturescas. Acá tenemos algunas de ellas, por ejemplo, esta que representa el cobro por el otorgamiento de las indulgencias. Tal como demuestra cierta recolección de imágenes, que aquí estamos presentando, posteriormente pasaremos a una de las últimas diapositivas, múltiples panfletos, gracias a la imprenta, decíamos, y a las traducciones bíblicas, que fueron factores absolutamente decisivos para comunicar este mensaje disruptivo, lograron erosionar el poder vaticano. Ahora, ese, digamos, poder de la Iglesia románica no quedó acallado. La Iglesia de Roma también responde y le encarga, por ejemplo, a Erasmo de Róterdam, el amigo humanista cristiano de Tomás Moro, que escriba discutiendo con estas posiciones del propio Lutero, y entonces él le dice que Róterdam dice que hay una capacidad de libre arbitrio del hombre cristiano de elegir un mejor camino, de recuperarse, ¿no? Y a esto Lutero también le responde epistolarmente. Toda esta es una disputa que se da en lo panfletario, pero en lo literario también. Le discute con una obra que es muy difundida, que se llama Sobre la esclavitud de la voluntad. Bueno, aquí lo que vemos como imagen es esta demonización de la figura de Lutero como el hombre de las 7 cabezas, es un grabado, y tratan de satanizarlo, de demonizarlo, de demostrar que tiene múltiples caras y que no defiende solo la idea del bien, que vía una lectura neoplatonismo se atribuía a la Iglesia románica, ¿no? El bien no puede ser definido, decían, por ausencia del bien. El bien tiene su estatuto propio. El pensamiento entonces y la obra de Martín Lutero, para ir cerrando, podemos decir que se inscriben en ese gran movimiento religioso que puso definitivamente en cuestión la supremacía eclesiástica y política de la Iglesia de Roma, creando diferentes vertientes dentro del ámbito de las iglesias protestantes. Aunque la Reforma fue esencialmente un movimiento religioso, hemos dicho que produjo importantes cambios y que la principal herramienta de agitación y propaganda política de la Reforma fueron las caricaturas, que eran económicas y sencillas de esconder y de transportar, y también las producciones literarias. Se trataba entonces de mensajes subversivos de uno y del otro lado, sobre todo principalmente del lado luterano, que desprestigiaban a la Iglesia de Roma con imágenes de gran importancia, que eran bastante ofensivas para el momento, y que intentaban alfabetizar en una nueva creencia a esa población que no estaba letrada en su totalidad. Más bien que había una gran porción de analfabetismo en esa época en la población del centro europeo. Para concluir, con todo lo dicho en este recorrido filosófico-político acerca de las cuestiones del gobierno y de la comunicación, resultan
para mí, antecedentes fundamentales en relación a lo que en las próximas conferencias desarrollarán las profesoras Marina Costa, Agustina Lassi y Malena Di. Para cerrar, me interesa decir que las múltiples redes sociales en la actualidad producen una amplificación de voces y mensajes que potencian todas las aquí reseñadas, y tanto en la contienda política como en diversos procesos de comunicación a nivel gubernamental, logran fijar o subvertir creencias y valores sobre el orden establecido, en general, pero también sobre políticas públicas concretas en particular. Y a partir de esto es que podemos seguir pensando cuál es la importancia de esta disciplina y de este ciclo de conferencias acerca de la comunicación, de sus fundamentos y de la posibilidad de emitir mensajes gubernamentales que sean propicios a una mejor vida de toda la sociedad. Bueno, por ahora me despido y les agradezco mucho la escucha.